Soy Adolfo Alvarado Belloso, en el conversatorio virtual sobre temas procesales que la Academia Argentina de Derecho Procesal realiza como extensión universitaria para la maestría en Derecho Procesal de la Universidad Nacional de Rosario, de cuyas aulas egresó hace ya un par de años nuestro invitado de hoy. Es María Laura Ricardo, jefa de la Oficina de Juicio Oral del Ministerio Público de la Acusación de la Ciudad de Rosario. Es docente en Derecho Procesal Penal en la Facultad de Derecho de la Universidad de Rosario. Y además ha egresado ya, tiene el título de profesora superior en Derecho por la Universidad Católica de Rosario. El proceso penal en Santa Fe tiene un diseño muy particular que no coincide con el de todos los procesos penales que existen en América Latina. Hay una primera etapa, la etapa de la investigación preparatoria, en la jerga tribunalicia la IPP, a cargo del fiscal, supervisada llegado el caso por el juez de garantías, donde el fiscal acumula pruebas para ver si puede o no imputar a alguien de un delito a raíz de la sospecha que tiene respecto de él. Para llegar al juicio propiamente dicho, hay una etapa intermedia, que es una etapa que se realiza también ante un juez de garantías, a la cual van a concurrir el fiscal, el imputado, su defensor, eventualmente el querellante, y allí se plantea si hay que ir a juicio no presentando las pruebas del caso para depurarlas, llegado el caso por este juez. Esa etapa intermedia se realiza en una audiencia que recibe el nombre de audiencia preliminar, que es previa a la audiencia de juicio. Si al juicio se llega al juicio, se dice que en la etapa intermedia el juez resuelve la elevación de la causa a juicio y así pasará a un tribunal que dictará eventualmente la sentencia de condena o de absolución. En esa etapa preliminar hay que presentar toda la evidencia frente al juez que la aceptará o la desechará y a raíz de eso se convencerá de si tiene que ir o no a juicio. Y esa audiencia es preparada con mucho esmero por personal del Ministerio Público de la Acusación. Allí no se llega improvisando nada. Allí se llega entendiendo que va a ser exitosa la tarea imputativa del fiscal. Y esa oficina que prepara el juicio está a cargo en Rosario de María Laura Ricardo, a quien he convocado para que nos exprese qué es esa audiencia preliminar, qué es lo que se hace antes, durante y después de ella, y particularmente los problemas que pueden acaecer dentro de su desarrollo. María Laura, te recibo con todo afecto, como siempre. Estás en tu casa, vos estás en la maestría, has trabajado mucho colaborando con ella cuando eras alumna. Así que te quiero pedir que con el mejor sentido docente que puedas ejercer, porque esto no llega solamente a abogados, nos expliques qué es la audiencia preliminar, cómo se prepara y cómo se realiza. Y viene interrumpiéndote yo con la pregunta que debo hacerte en el congruo lugar. Bienvenida y te escucho con toda atención. Muchas gracias, Adolfo, por el espacio para hablar de esta problemática que tenemos en Santa Fe y también por la confianza que me has tenido y me tenés. Así que bueno, gracias por la invitación. Como bien dijiste, la audiencia preliminar es, o mejor dicho, la etapa intermedia, es una etapa que está entre la investigación fiscal y el juicio oral. Y esa etapa es muy importante porque funciona de filtro para que los litigantes en el juicio discutan únicamente el hecho por el que se lo imputó a la persona. Es decir que esta etapa hace de una especie de bisagra de un momento que es la investigación a otro, pero lo más importante es que el juez
que va a estar guiando esa audiencia va a tener y tiene que tener un rol muy activo en el que filtre aquellas cuestiones que no tienen que ver con la discusión de los hechos del caso. La etapa intermedia tiene dos momentos, una parte escrita y una parte oral. En la parte escrita, lo que hace el fiscal es presentar y formalizar la investigación que llevó adelante en la investigación penal preparatoria y lo formaliza en un requerimiento acusatorio. Allí, además de los datos... Por escrito. Lo presenta, tienen los datos formales del acusado, el DNI, la identificación de quién es, y después describe el hecho que le imputó junto con la evidencia del caso, explicando por qué esa evidencia fundamenta los hechos por el cual lo acusó. Porque esa evidencia fundamenta la autoría imputada respecto del hecho. Exactamente. Y en esa autoría lo que va a hacer es pedir una pena en función a las características del hecho y también va a expresar ahí cuál es la calificación legal que él considera con relación a la prueba. Esto que se presenta por escrito también tiene un plazo la defensa para analizar ese requerimiento siempre escrito y podrá eventualmente responder a la acusación o no. Puede tal vez objetar las cuestiones formales o sustanciales, porque no está de acuerdo con la acusación. ¿Y hace valer sus defensas allí? Todas. Eso las es... que tenga. Exactamente. La ley le da un montón de facultades para hacer. Uno de lo que yo considero un problema es que, si bien la ley le da un plazo de 5 días, no hay una penalidad si la defensa no responde por escrito a la acusación. Y eso, como vamos a ver después, va a generar un problema, porque si la defensa no responde, pero plantea algo en la audiencia oral, el fiscal no va a tener posibilidad de argumentar o de prever sus argumentos. Y más allá de que lo pueda hacer oralmente, la discusión no va a ser fructífera porque no va a haber un contradictorio, digamos, pensado y analizado y elaborado para que el juez pueda decidir realmente qué posición va a coger. Entonces, esto que se hace por escrito va a terminar con una audiencia oral. En esa audiencia oral se van a presentar, como vos también comentaste y anticipaste hoy, tanto el fiscal como él o los defensores, el acusado y el juez. Y tiene fundamentalmente dos partes esta audiencia. Por un lado, la presentación oral de la acusación con la correspondiente respuesta de la defensa y la oposición o no a esa acusación. Y luego de eso tiene una segunda parte, que es el ofrecimiento de pruebas para el juicio oral. Lo que debería ocurrir es que primero el juez resuelva si esa acusación procede o no, y en el caso de que proceda, las partes ofrezcan la prueba. Acá en Rosario esto no funciona así, sino que la audiencia se desarrolla de manera continuada, acusación y el control de la acusación y el ofrecimiento de pruebas. Y después el juez resuelve todo junto. El objetivo de la ley en este sentido es que esa audiencia sea un filtro en el cual se depuren todas aquellas cuestiones que no tengan que ver con el hecho y la prueba. La defensa puede proponer una suspensión del juicio a prueba, puede pedir un sobreseimiento, puede plantear discusiones respecto de la evidencia o de la calificación, siempre hablando con relación a la acusación. Pero también puede objetar, tanto el fiscal como el defensor, la prueba ofrecida. Sucede mucho que el fiscal ofrece a lo mejor 5 o 6 testigos que hablen del procedimiento y la defensa puede objetar por sobreabundante porque considere que 6 testigos para hablar de ese punto es mucho, o al revés, la defensa puede ofrecer testigos de concepto para hablar de cómo es el imputado, digamos, en su vida, y el defensor objetar esa prueba por considerar que es impertinente, que no tiene que ver con relación al hecho que se va a discutir.
Y como comentaba, el objetivo de esta audiencia es quitar todo lo que haga a discusiones previas al juicio. De manera que el juez de juicio, que va a ser otro diferente al que estuvo tanto en la investigación penal preparatoria como en la audiencia preliminar, un juez que puede ser unipersonal o pluri, dependiendo la complejidad del caso y el pedido de pena del fiscal, para que esos jueces que van a intervenir en el juicio únicamente se limiten a escuchar a la prueba, los testigos, que tienen que ver con el hecho. ¿Cuál es el límite de la fijación de la pena para 1 o 3? 12 años, 1 o 3 jueces. Puede ser que el fiscal pida menos pena, pero que el hecho sea complejo o mediático o que tenga causas conexas, entonces las partes pidan que se constituya un tribunal pluripersonal. ¿Y el juez es el que lo decide, si es 1 o 3? El juez de la audiencia preliminar. Él va a hacer 2 resoluciones. Por un lado, va a ser la resolución de la audiencia preliminar, que esta resolución es muy importante porque el juez va a volcar en esta resolución, en un escrito, todas las cuestiones planteadas por las partes, desde la acusación y lo que fue objetado a esa acusación, qué argumentó el fiscal, qué argumentó el defensor y cuál es su postura al respecto. Y lo mismo con respecto a la prueba. Va a explicar qué prueba se ofreció, qué testigo fue objetado o no, si el juez limitó a algún testigo, todo lo que hayan discutido las partes. Y eso lo hace por escrito. Por escrito. ¿Y esa resolución es impugnable? Exactamente, es impugnable a el tribunal, digamos, a la Cámara, van a poder apelar esa resolución, ya sea por el control de la acusación, lo planteado en cuanto al hecho y la calificación, o por el ofrecimiento de prueba. Un ejemplo, si el fiscal ofreció 5 testigos para que hablen del hecho y la defensa objetó 2 de ellos y el juez retiró esos 2 testigos y solo deja que al juicio se presenten 3, el fiscal va a poder apelar peleando por esos 2 testigos que le quitaron y solicitándole a la Cámara que por favor reingresen esos testigos a su lista para que vayan a declarar al juicio. Ese por favor me gustó mucho, sí, por favor. Por piedad. Entonces... A ver, hija, no, a ver, espere. Y a vos te toca hacer la preparación de esa audiencia. De esta audiencia concretamente no. Antes hacíamos toda la preparación de esta audiencia y hoy por la cantidad de casos que tenemos que llegan a juicio oral, preparamos únicamente las audiencias de debate, las de juicio, cuando el testigo se presenta a declarar, que es la etapa posterior. Que en un momento voy a llegar a eso y a los problemas que tenemos, porque si bien son 2 etapas distintas, están íntimamente relacionadas, porque una determina la prueba que ingresa en el juicio. Y si esta audiencia preliminar, que es la que estamos comentando, si esta audiencia funciona mal, también va a ocurrir que el juicio salga mal. Entonces, esta resolución es apelable, pero una vez que queda firme, el juez de la audiencia preliminar va a hacer una nueva resolución que se llama auto de apertura a juicio, que ese sí es irrecurrible, que es una vez que queda firme la decisión de la Cámara, va a dictar esta resolución. Y ese documento es muy importante también porque va a ser el único documento que van a tener los jueces del debate. Van a escuchar a la prueba, van a escuchar a los testigos sin saber absolutamente nada de lo que ocurrió previamente, ni en la investigación ni en la audiencia preliminar. Y es por eso que se hacen 2 resoluciones y no se agrupa toda la información en una, porque si el juez dictase una sola resolución, los jueces del tribunal ya sabrían qué es lo que pasó en las etapas anteriores. Entonces, por eso se dividen estas 2 resoluciones. Y como estaba diciendo, va a ser la hoja de ruta de los jueces de juicio. Van a tener allí los datos de la causa, esto es el número identificatorio de la causa, con la imputación que se le hizo al acusado o a los acusados, y una lista de los testigos que van a venir a declarar a la audiencia. ¿Y las defensas que se opusieron también? También
los testigos de la Fiscalía y de la defensa. No. Así como la acusación dice, fulano realizó tal delito y por eso yo quiero tal cosa, la defensa puede decir fuerza mayor, puede decir prescripción. ¿Van a saber esas cosas o van a decirlas directamente en la audiencia de juicio? No, esas cosas no van a formar parte del auto de apertura. Todo eso va a estar en la resolución de la preliminar. Si el defensor o la defensora quieren insistir con que la calificación no corresponde, por ejemplo, o que la pena es muy alta, son cuestiones que van a debatir en el juicio. Oralmente. Pero no, oralmente, pero no para reeditar cuestiones ya discutidas. Si estamos hablando de la pena, y seguramente ellos van a tener que llevar testigos y prueba en consecuencia para demostrar que a tal acusado no le puede corresponder una pena tan alta porque es trabajador, porque tiene una familia a cargo, o porque... Pero todos esos hechos se van a tener que probar. Hay algunas Se alegan cuestiones... eximentes, por ejemplo. ¿Se hace dónde eso? En la etapa preliminar. Sí. Y la resolución nada dice de la eximente alegada. Nada. El auto de apertura, nada. Y ahora la alegación del eximente del caso se realiza nuevamente ante el juicio, oralmente. Si la defensa quiere insistir con ese punto, sí, pero seguramente la Fiscalía va a argumentar con que eso ya estuvo resuelto en una etapa anterior, si es que fueron a la Cámara y agotaron esa vía. Hay algunas cuestiones, supongamos un allanamiento nulo. Hay algunas cuestiones que por más que la defensa las invoque en etapas anteriores, sea cuando le imputaron el hecho o sea en el momento del ofrecimiento de prueba o de la acusación, por más que un juez le diga el allanamiento es válido, puede seguir insistiendo, porque la garantía que se le está vulnerando no es menor, no es una cuestión de forma, es algo sustancial de lo que se está discutiendo. Entonces, hay ciertas discusiones que se reeditan por una cuestión de estrategia de la defensa. Por ejemplo, la alegación de inimputabilidad por el demandado. ¿La repotencia en el juicio? Sí, vuelven a insistir con la inimputabilidad. Más allá de que en la audiencia preliminar una característica que tiene es que se puede incluso llevar pruebas para probar algunas argumentaciones de las partes. Un ejemplo es lo que me estás diciendo, la inimputabilidad. Si yo, defensor, digo que mi acusado es inimputable, voy a llevar la prueba ahí y le voy a pedir al juez que escuche a los médicos para probar que es inimputable. O sea que lo que diga el juez de garantías en el auto de elevación no hace cosas juzgadas respecto de ciertas alegaciones hechas en la etapa preliminar. Así es. Lo digo no ¿Y tan eso dice la ley así, número clausus, lo que puede hacer o no hacer? ¿O es una cosa que va generándose al momento? No, la ley dice que se tiene o se puede resolver en la audiencia preliminar. Pero la inimputabilidad es una cuestión clave porque nos da pie a seguir o no con el juicio. No, en los casos de inimputabilidad, por lo general se ha vuelto a discutir en el juicio oral. Es decir, planteado en la etapa anterior, con médicos y digamos, documental pericial, el juez ha resuelto. El tema es que, vuelvo un momento para atrás, ¿por qué se vuelve a reeditar? Porque el juez no consideró, en función a la prueba escuchada y a los dictámenes periciales, que la persona sea inimputable. Si la defensa considera que sí... O sea que la decisión del juez respecto de la prueba en la etapa intermedia hace cosas juzgadas, pero no tanto. Hay cosas que puedo volver a insistir a pesar de que hayan sido resueltas. Así es. Pongo, digamos, hago una cara de duda porque justamente hubo una reforma, que es pertinente decirlo en este momento, lo iba a tratar después, pero es pertinente ahora. Antes, con respecto al ofrecimiento de prueba, antes de la ley 13.746, que fue la última reforma, había justamente un párrafo después de la resolución de la preliminar, en el artículo que hablaba de esto, el 305, que decía
la prueba ofrecida o admitida no vincula al juez de juicio, con lo cual el juez de juicio, si las partes le volvían a plantear quiero que venga tal testigo o quiero que no declare tal testigo, el juez de juicio tenía facultades para decir sí o no. Con la reforma esto se suprimió y la prueba sí es vinculante para el juez de juicio ahora, pero hay cuestiones de estrategia defensiva, como por ejemplo la inimputabilidad, que se vuelven a plantear. Entonces, en lo que respecta al ofrecimiento de prueba y lo que el juez de la etapa intermedia resolvió, hace cosa juzgada. El juez de juicio no puede dejar que vengan más testigos o menos testigos, pero sí tiene que escuchar a la parte que vuelve a plantear algunas cuestiones, como el caso de la inimputabilidad. Oye, ¿cuáles son los problemas que se advierten cotidianamente en la realización de la audiencia preliminar? Hay un problema que es central y que de ese problema derivan todos los otros. El principal problema es el tiempo que pasa entre la realización de la audiencia preliminar y el juicio oral. La ley dice... ¿Cuánto pasa realmente? ¿Pasan en la realidad o lo que dice la ley? En la realidad. En la realidad pasan entre 100 y 190 días. No, perdón, de la preliminar al juicio pasan exactamente 602 días, haciendo un promedio... 2 años. Sí, haciendo un promedio de las causas que fueron a juicio del año 2019. El tema es que... ¿Qué dice la ley respecto de eso? ¿Cuántos días? La ley establece que para la fijación de la audiencia preliminar, quiero ir lento en esto para que no se confunda una cuestión. Presentada la acusación, se tiene que fijar la audiencia entre 10 y 20 días. Presentado el escrito, 10 y 20 días para esa audiencia. Luego de esa audiencia, entre los 3 días que se tienen para resolver y el plazo que hay para ir a la Cámara a discutir, digamos, yo hago un promedio de 60 días. ¿Por qué digo 60 días? Porque depende si se apela o no, depende también de cuánto al juez le llegue, digamos, cuándo la Cámara fija la audiencia, porque dice que las partes pueden apelar dentro de los 3 días. Ahora, no hay un plazo en el que la Cámara tiene que fijar esa audiencia. Puede fijarla en 5 días o puede fijarla en 10, o tal vez la fijan al otro día. Y después de eso hay que comunicárselo al tribunal de primera instancia. Y el tribunal de primera instancia tiene que hacer el auto de apertura. Pero sumando todos esos plazos me dan más o menos 60 días. Y una vez hecho el auto de apertura, es decir, lo próximo que queda es ir a juicio. En ese auto de apertura, la ley dice algo bastante impreciso, que ya estamos en la etapa de juicio, y dice, inmediatamente de realizado el auto de apertura, se pasará la carpeta a la oficina de gestión judicial para que sortee el tribunal. Pero ese inmediatamente no dice la ley cuánto tiempo es. Entiendo que tendría que ser menos de 3 días, que es el inmediatamente es inmediatamente. ¿Qué habría que pensar para definir qué es inmediatamente? Es ya. Bueno, esto que es ya... Qué cosa de loco, cara. Inmediatamente hay que pensar si son 1 año o 4 meses. Es que ese es el problema que tenemos. Nadie lee el diccionario de la Real Academia para saber qué significa de inmediato. Bueno, Oye, porque es que me asusta, hija. Si según vos el promedio de lo que dice la ley tendría que ser 60 días y el promedio de la realidad son 602, resulta que se ha decuplicado el número. En 2 meses pasa a ser 2 años. Bueno, es que vas siempre al final, que es lo más emocionante, y no puedo llegar. ¿Cómo llegamos a esto de los 600 días? La ley, vuelvo a esto, la ley dice inmediatamente. En el proyecto de investigación de la tesis de la maestría de procesal, tomé todas las causas en función a mi trabajo en la oficina de juicio, todas las causas que llegaron a juicio en el año 2019. Son 149 causas en toda la circunscripción 2.
De esas 149 tomé un promedio de 70 causas y lo que hice fue estudiar el tiempo que pasa entre cada una de las etapas y también entre el hecho, entre la imputación, entre la acusación, entre la preliminar. Y una vez que está fijo el auto de apertura, una vez que el juez hizo el auto de apertura a la fecha de juicio oral, el promedio nos dio 600 días, 602 días. Con lo cual, también tenemos otro promedio más. Desde el hecho hasta el requerimiento acusatorio, el promedio más o menos son 100 días. 103, 104, no me acuerdo bien el número, pero alrededor de 100 días. Es decir, que él o la fiscal que investigan el hecho y que tienen que reunir la prueba, tardan un año máximo en llevar toda la evidencia que tienen. Que esto muchas veces no depende de ellos, porque depende de los organismos que tienen que requerirle las cámaras, tienen que llamar al 911, la investigación que hacen otros. Eso lleva un año, mientras que la fijación de la fecha de juicio demoran 2. El plazo máximo de la prisión preventiva es de 2 años y excepcionalmente puede ser de 3. Casi todos los juicios que tenemos se hacen casi a los 3 años, es decir, consumiendo el tercer año de excepción de la prisión preventiva. Con lo cual, hablando, digamos, vulgarmente, cuando una persona tiene en su causa, soy el acusado, hicieron el auto de apertura, eso quiere decir que me dan un turno para hacerme el juicio de acá a casi cuando se me van a vencer los 3 años. Sin contar si estoy en libertad, porque si estoy en libertad, puede pasar aún más de 3 años. El sistema no tiene capacidad para hacer juicios más rápidos. Oye, hija, espera. Yo soy un abogado muy viejo, soy un juez y un abogado viejo. Y estoy escuchando al helado lo que me estás diciendo. El sistema es monstruoso. Primero, la prisión preventiva de la cual me estás hablando es una excepcionalísima excepción excepcional. Porque si yo tengo un estado de libertad asegurado por la Constitución, que lo pierdo y un estado de inocencia, que lo pierdo solo por sentencia firme, ponerme preventivamente preso es para saber si debo estar preso. ¿Me pones 3 años preso para saber si debo estar preso? Es una locura. No me digas que no. Porque además, sí, no siempre hay riesgo de huir el imputado, ¿no es cierto? No siempre hay riesgo de que el ladroncito común, el delincuente común no tiene posibilidad de interferir en la investigación, ¿no? Es un delito de corrupción esto, ¿no? Político. Oye, quiero insistir en algo. Es muy interesante la conversación, te voy a sacar mucho jugo. Esas ¿cuánto me dijiste? 149. Gracias. ¿En qué año? 2019. Muy bien. De esos 149, ¿cuántos fueron a juicios abreviados? ¿Cuántos terminaron por juicio abreviado? No. Son 149 causas que se realizaron en juicio oral. Ah, bien. Yo estoy, las causas que se firman abreviados, digamos, pueden terminar o antes de la audiencia preliminar o pueden terminar pasada la audiencia preliminar. Solo que después de la audiencia... O sea, decirme, ¿cuántas audiencias se hicieron de juicios abreviados en el mismo plazo? ¿Tenés noticias? No tengo el número acá, pero lo puedo buscar, sí. Pero fue un par de miles, habrán sido. Sí, miles, sí. No sé si miles, pero... ¿Y tenés presente cuál fue el número total de denuncias penales realizadas en el año 19? No. Yo te recuerdo que el año anterior fueron 55.000 en números redondos. No lo tengo. Según datos que yo vi en las estadísticas del Ministerio Público. Han sido 60.000. La verdad es que no tengo el número exacto, pero sí, son números que están publicados en las páginas, así que podría acceder a ellos. ¿Qué explicación puedo tener yo
que de 50.000 denuncias penales terminan en juicio 150. Que es el 0,003. Perdón, no escuché la pregunta. ¿Cómo se explica al mundo que si yo tengo 50.000 hechos delictivos, denuncias penales en un año, y terminan algunas por lo que fuere, por abreviado, por lo que fuere, que de 50.000 se reduzcan a 149, que son 150? Bueno, mira, 50.000, el 10% son 5.000, el 1% son 500, 50 es la tercera parte, el 0,003, que es el resultado de efectividad del Ministerio Público. Van a juicio 150 causas sobre 50.000. Sí, pero porque muchas otras, no hay tantas causas en cola para ir a juicio. Muchas otras se despejaron antes. Criterios de oportunidad, suspensión de juicio a prueba. Muy bien, pero no hay juicio. Cerca de 50.000 van a juicio 150. Eso es lo que yo estoy hablando. No digo cuál es el grado de efectividad del Ministerio Público, que ha logrado que de 50.000 vayan 3.000 personas presas o 5.000 personas presas, así conversando, cambiando figuritas. Mira, Juan Montero dijo un día que América Latina estaba ahita de presos sin condena. Hoy yo digo, la Argentina está ahita de presos sin proceso. Porque el juicio abreviado es una componenda con el imputado y el fiscal. Y se hace así, ¿no? Mira, nene, si vos devolvés la bicicleta y le pedís perdón a la señora que se la robaste, yo no te pongo preso sino también 15 días. Más o menos esta ridiculez es así. Es decir, la justicia penal no se maneja negociando una pena y resolviendo un problema civil en lo penal. La punición termina en el 0,003. ¿Cuántos fiscales hay, hija? Alrededor de 80. ¿Cuántos jueces hay en la ciudad de Rosario? No tengo el número exacto porque justo se jubilaron algunos y entraron. Más o menos. Y la verdad es que no quiero... Yo diría que son 30, más o menos. Sí, 20, sí. 80 más 30 son 110 personas. 110 personas para hacer 150 juicios en un año. Porque si yo te voy a decir 150 juicios en un año, hija, son 12, 15 juicios por año, por mes. De 100 personas, hay 80 fiscales y 30 jueces, hacen 12 juicios mensuales. Es que no son las únicas audiencias que tienen. Todas las otras 50.000 que estuvimos hablando están en distintos... No, las 50.000 no, fueron 7.000 la audiencia. De las 50.000 se fueron 43.000 al mundo. Bueno, de esas 7.000... Claro, ahí se terminaron, claro, cambiando figuritas, haciendo promesa de portarme bien, devolviendo la bicicleta, rezándole a la Virgen del Carmen. Lo que yo no critico, lo he hecho una conversación con Germán Bauché, y él ha hablado de la justicia restaurativa. Y qué bien, se está imponiendo en América Latina, ¿no? Pero no me negarás, como se lo dije a Bauché, que la justicia penal, que está para punir lo que debe ser punido, no lo hace. Se resuelven civilmente en sede penal los problemas penales. Esto esto no es cosa para vos, ¿no es cierto? Pero es una queja de un abogado viejo contra un sistema que sigue siendo aplaudido por todos y que vos crees que funciona, honestamente. Cuando desde el hecho hasta el juicio hay 3 años preso para saber si voy a ser condenado o no. ¿Cómo se lo resarce a un imputado que es absuelto 3 años después de estar preso en las abyectas cárceles americanas? El porcentaje de absoluciones es muy, muy bajo. Pero suponte que haya uno. ¿Cómo se lo resarce a ese uno de estar 3 años preso?
con su libertad aplanada. ¿Qué le damos? ¿Arroz con leche? ¿Tereré? ¿Qué le damos a ese señor? Es que no se puede comparar su libertad con un valor económico, digamos, por más que él... Por eso lo tenemos preso 3 años. Oye, hija, vos sabés, yo a esta altura de mi vida estoy descreído de todo esto, ¿no? Yo le di la más calurosa bienvenida a todo esto. Me parece importantísimo, no solo porque esto funciona con este colegio de jueces, ya desapareció de la propiedad del juzgado, pareciera que tendría que ser mucho más apto, ¿no? Pero me asusta el número. En una estadística que vimos juntos hace un par de años, no recuerdo de qué año era, estos 149 juicios fueron 38. Y de las 50 y tantas mil denuncias, tenemos 38 en juicio, ¿no? Me parece que la relación de causa-efecto es insuficiente. Y yo creo que ustedes ponen todo lo de ustedes, ¿no? Yo sé cómo te dirigís vos y cuántas horas trabajás para todo esto. ¿Qué nos pasa entonces que esto funciona así? Dependiendo a quién uno entreviste, también insisto con el proyecto de la maestría, porque junto a 2 personas más estamos estudiando un montón de estas cuestiones que tienen que ver con tiempos, con los tiempos del proceso y con los problemas que estamos teniendo, pero dependiendo si uno tiene una mirada desde la OGJ o ponemos la mirada desde la Fiscalía o desde la Defensa, vamos a encontrar digamos, la causa del problema. Si uno mira o habla con el personal de la OGJ, que es el personal encargado de gestionar las audiencias y hacer mover todo esto, ellos consideran que faltan recursos. Por otro lado, si se mira desde el punto de la Fiscalía, la mirada va a ser otra y desde la Defensa otra. Pero bueno, lo cierto es que en mi caso, trabajando en la oficina de juicio oral, y contando todos los plazos que han ocurrido en cada una de esas causas, llegamos a este promedio de los 3 años. Desde ya que no van a ser en todos los casos. Una persona que está acusada por el delito de una aportación, desde ya que no va a estar 3 años preso, pero el promedio, en promedio de todos los delitos que llevamos a juicio, es este número. Y avanzando... Para que sea promedio, quiere decir que hay delitos que esperan más de 200 días. Más. Para que sea promedio, yo tengo que buscar uno de 600 y uno de 200, 800 y 200 a 400. Para ser promedio, hay algunas que duran más de 3 años. Sobre todo cuando el imputado está en libertad, que no le importa apurar las cosas, pero que tiene la espada de Damocles puesta sobre su cabeza. Sí, los que están en libertad puede ocurrir que pasen más de 3 años. Porque justamente el criterio de agendamiento prioritario por la OGJ para realizar juicios es el tiempo que uno transcurre en prisión preventiva. Esas causas tienen prioridad. Oye, ¿qué es lo que puede resolver el juez de la audiencia preliminar en general? ¿Qué puede resolver? La elevación a juicio. Sí, pero el juez de la audiencia preliminar, que de esta demora del proceso derivan varios problemas más que tiene que ver uno también con el rol del juez de la audiencia preliminar. El juez de la audiencia preliminar podría limitar la prueba, podría limitar los hechos, puede impulsar a las partes a decir, a ver, ustedes me están ofreciendo 70 testigos para hablar de un homicidio. ¿Se discute que A mató a B? No, eso no se discute. Bueno, ¿qué es lo que discuten? O mejor dicho, ¿se discute que fulanito está muerto? No, no se discute la muerte, no se discute la causa de muerte. Bueno, ¿qué discuten? Y discuto si lo mató o no lo mató. Entonces el juez podría decir, bueno, entonces toda esta prueba no viene, no va a venir a declarar porque ustedes no discuten la causa de muerte. Entonces el juez de la preliminar debería depurar lo que las partes le argumentan para dejar despejado todo lo que no tenga que ver con el conflicto. ¿Qué es lo que vamos a discutir? O puede ser que las partes acuerden todo el hecho, las circunstancias y la autoría.
pero la defensa no esté de acuerdo con la pena. Entonces, solamente se lleve a juicio la prueba que tiene que ver con la mensura de la pena. Pero, ¿qué ocurre? Como pasa tanto tiempo entre la audiencia preliminar y el juicio, el juez no tiene este rol tan activo, porque faltan como 2 años para que se haga el juicio. A su vez, el fiscal, no, o los fiscales, no todos, pero no se va tan preparado como se debiera ir a esta audiencia. ¿Qué es ir preparado? También pensar cuál es mi teoría del caso, qué es lo que voy a discutir, qué es lo que quiero que un juez o qué sentencia voy a querer. Entonces, el fiscal no va tan bien preparado y ¿qué hace? Menciona toda la prueba y ofrece todos los testigos que constan en su investigación, lo que llamamos legajo fiscal. Si en ese legajo tal vez figuran 70 personas, desde el que intervino en el lugar del hecho, el que atendió el teléfono, el que fue al lugar, el chofer que lo llevó al otro, el de la cadena de custodia, tengo 70 testigos. Del hecho tal vez tengo 20, pero 70 testigos que intervinieron. Entonces el fiscal, porque no sabe, como faltan 2 años, no sabe si va a cambiar la defensa, si va a cambiar un defensor por otro, no sabe si los testigos que tiene 10 policías, 10 gendarmes, no sabe cuál de esos 10 van a estar todavía en Rosario de acá a 2 años, porque uno es de Catamarca, el otro es de Chubut. Entonces el fiscal ofrece todo. La defensa tampoco sabe qué cuestionar, porque faltan, insisto con esto, faltan 2 años para el juicio. Entonces, ¿cómo sabe la defensa que va a cuestionar? No cuestiona nada. Y ofrece también su prueba. ¿Qué quiero decir con todo esto? Se admiten para un caso 90 testigos. El juez hace una autoapertura mencionando y enumerando 90 testigos. Este es un problema que tiene que ver con el tiempo, por lo que venía mencionando antes. Como falta tanto, nadie sabe qué va a necesitar para el juicio y se ofrece todo. Que esto genera una cuestión que tiene que ver con el proceso. Por un lado, la no contradicción, porque esa audiencia está pensada para depurar qué es lo que vamos a ir a discutir al juicio. Eso no se hace, pero también tiene que ver un problema con la capacidad de rendimiento del sistema. ¿Por qué rendimiento? Porque la OGJ tiene que fijar juicios, tiene que programar juicios de 90 testigos, 200 testigos, 350 testigos. Entonces, ¿Hay juicio con 350 testigos? Sí. Entonces, no es lo mismo para la oficina de gestión bloquear una agenda de un juicio que se va a hacer en 3 días que bloquear una agenda para un juicio de 2 meses. Pero sigo con el problema. Estos juicios, estos 300 testigos, cuando desde la oficina de juicio, que es donde yo intervengo, junto con el fiscal, nos ponemos a planificar el caso, uno empieza a depurar. Llama a los testigos, de esos 10 vemos que están disponibles 2 y que son solventes para contar y que un juez que no conoce el caso, que es el de juicio, lo pueda entender. Y se va depurando la lista y resulta que de 300 testigos, un caso grande estoy hablando, 300 testigos, por ejemplo, tenemos 19 acusados. Un juicio que terminamos el año pasado, había 300 testigos, pero eran 19 acusados. Pero era un homicidio, era eso, de tanta gente, homicidio. Cadena de homicidios. Sí. Depurando, llegamos a 100 testigos. La Oficina de Gestión Judicial bloqueó una agenda de 2 meses, que tal vez se va a hacer en 1 mes. O peor, en los casos cortos, porque si yo preví un caso, ofrecí 40 testigos y un día antes de que el juicio se realice, yo voy y le digo a las partes, voy a prescindir de esta prueba y voy a traer solamente a 9 testigos, eso genera otro problema para la OGJ, que por anticipación ellos no pueden fijar un juicio antes de los 10 días del auto de apertura. Si yo le avisé 3 días antes o incluso 9 días antes, la OGJ no llega a planificar otro juicio. Entonces van quedando tiempos en esas agendas que no se pueden aprovechar. Ni hablar si las partes firman un abreviado, un acuerdo abreviado, 3 o 4 días antes del juicio, porque no les da el plazo legal para fijar una nueva causa.
y entonces ese juicio ni se hizo para el caso titular, ni se aprovechó con otra causa que está Y esperando. los jueces destinados a esa causa que cayó, miran el techo esos días. No, se los asigna con audiencias de IPP o, por ejemplo, firmas de allanamiento. Ellos están organizados por audiencias de la investigación penal preparatoria, esto es imputaciones, prisión preventiva, audiencia preliminar, prórrogas de prisión preventiva y cualquier otra cuestión que las partes planteen, y también los jueces de ejecución. Se le asignan otro tipo de audiencias. No es que los jueces se quedan 3 días sin trabajar, pero sí causa un daño para lo que es la agenda de los juicios orales. Entonces, repasando para que se entienda, la demora en el proceso genera que las partes no preparen la audiencia. Al no preparar la audiencia no hay contradicción. ¿Y qué se hizo y se ofrece muchos más testigos de los que voy a necesitar? ¿Qué se hizo entonces para evitar todo esto? Se puso primero un parche que se llamaba reunión de preparación de juicio. ¿Qué era esta reunión? Una reunión informal con asistentes de los jueces, asistentes de los fiscales y de los defensores, que nos reuníamos a organizar el juicio, algo que se debería haber hecho en la preliminar, pero no se hizo. ¿Qué es organizar? Determinar si un testigo es muy largo, si es corto, cuántos van a declarar por día, determinar si de esos 40 testigos el fiscal va a prescindir de prueba y va a llevar solo 14. Se depuraba, entre acuerdos del fiscal, la defensa y también el asistente del juez, se organizaba qué es lo que iba a ocurrir. ¿Qué juez interviene en esa reunión? Primero no intervenía nadie, porque era para depurar esa lista, siempre que no haya contradicción. ¿Y si después la quién? Con esto se iba. Como eso no rápidamente dejó de funcionar, ahora voy a tu pregunta, dejó de funcionar porque se hizo una reunión interinstitucional en la que vieron como un gran problema, digamos, el tema del tiempo y de la preparación de los juicios y del tiempo que llevaba y se desperdiciaba. Entonces se buscó otra salida, sobre todo también por esto de los abreviados previos a la fecha del juicio oral. Y lo que se hizo fue agendar lo que hoy se llama audiencia de preparación de juicio, que no es ni más ni menos que la segunda parte de la audiencia preliminar. ¿Por qué digo segunda parte? La primera era acusación y control, la segunda ofrecimiento de pruebas. Hoy, con el nombre de audiencia de preparación de juicio, se hace con un juez de la investigación penal preparatoria, se hace lo que se debería haber hecho en la preliminar. Acuerdos probatorios, se organiza el juicio, cuántos testigos van a declarar, se comprime la agenda, el juez les pregunta si hay alguna posibilidad de acuerdo, y por eso insisto con que es lo que deberíamos haber hecho antes. Y se hace en esta audiencia previa a juicio, que resulta muy bien para que el juicio salga organizado y poder comprimir. Ahora, resulta muy mal para lo que es programar y agendar otra fecha de juicio. Esta audiencia, en lo que es la letra de la ley, no está regulada específicamente, pero sí en lo que es la preparación de juicio hay un pequeño párrafo en donde la ley dice que, en el 307, que cuando el caso sea complejo o las partes lo requieran, se podrá llamar a una reunión para organizar esto. Esa reunión hoy es una audiencia formal, en donde van las mismas partes que van a la audiencia preliminar y debaten esto. Y hoy es regla. Sí. Sí. Y hay otro problema que ya es menor para todo lo que estamos, digamos, conversando, que tiene que ver con esto de cómo hace un fiscal o un defensor cuando ofrece 70 testigos, cómo hace para ir con 40. Y con esto funciona lo que se llama en el proceso penal una práctica instalada, que es el desistimiento de los testigos. Es decir, ofrecí 70, pero ahora voy a desistir de estos 30. Esto no está regulado en ninguna parte del código, en ningún lado. El código te habla del ofrecimiento de prueba por parte de cada uno de los litigantes y la admisión o no del juez.
y la recepción por parte del juez de juicio. Pero no en ningún lado menciona qué pasa si el fiscal o el defensor no quieren que un testigo se presente a declarar. Y esa herramienta es la que se utiliza para depurar los juicios aún en el juicio. ¿Por qué digo aún en el juicio? Porque al juicio están convocados 100, pero resulta que las partes desistieron de 60 y llegaron 30. Esto generó otra discusión que no viene al caso, que es si se podía desistir o no, si la prueba era de parte o del proceso, porque el fiscal a lo mejor prescindía de testigos que la defensa necesitaba, o al revés, necesitaba pero no había ofrecido. Eso fue otra discusión que hoy no hay unanimidad en el tribunal, sino que algunos consideran que la prueba es de parte y por tanto el fiscal o la defensa pueden prescindir de ella si no quieren que se presenten a declarar, y están quienes consideran que la prueba es del proceso, con lo cual, si el fiscal ofreció un testigo... Que son los que tienen razón, ¿no? Se conforme la regla de la adquisición procesal que tiene 100 años. Sí, y después están quienes consideran que la prueba se puede aprovechar por ambas partes en el caso de que haya declarado. Si no declaró, cada parte puede decidir si se presentan o no a declarar. Oye, hija, ¿qué solución le ves vos a todos estos problemas? ¿Hay alguna solución? La solución más evidente sería que se respeten los plazos, porque si yo, que es algo, como decía, evidente, porque si yo me notifican la audiencia preliminar y sé que más tardar en 2 meses voy a tener el juicio, y bueno, desde el momento en que me notificaron la audiencia preliminar, ya me pongo a planificar, convocar los testigos y digamos, organizar todo esto. Si esto no funciona como nos está ocurriendo, tendríamos que pensar, todos los operadores del sistema, qué está pasando con esto del desistimiento, porque en el momento en que los jueces dejen de permitir que las partes desistan, o sea, usted, señor, ofreció 70 testigos, ya sé que me hace perder el tiempo a mí con más días, pero vamos a escuchar a los 70 testigos. Entonces, tanto fiscal como defensor van a empezar a pensar más estratégicamente el caso, porque yo tampoco, fiscal o defensor, me quiero quedar acá 2 semanas de juicio en algo que puedo resolver en 3. Eso por otro lado. Pero después también tendríamos que ver como solución si no tendríamos que poner un límite a la posibilidad de abreviar. Es decir, una vez que te notificamos el juicio o desde el auto de apertura, no se va a poder abreviar. Generará otra discusión aparte si esto vulnera o no derechos, pero siempre pensando en el mejor rendimiento del sistema y en el daño que le hace un abreviado en esos 10 días previos al juicio. Y otra de las alternativas, que es una de las que estoy estudiando en el proyecto de la maestría, en el proyecto de tesis y la eventual redacción de la tesis, es ver la posibilidad de que si todo esto está funcionando mal, y desde ya que queremos que funcione bien, si no tendríamos que fijar la audiencia preliminar al revés de lo que lo estamos fijando. ¿Qué quiero decir con esto? Una primera instancia por escrito, presentación de la acusación y respondo. Y con esa presentación de la acusación, hoy ya se acompaña una lista de testigos que voy a luego a ofrecer. Presento la acusación por escrito y cuando me notifiquen el juicio oral, 60 días para atrás que me fijen la audiencia preliminar. De esa manera generaríamos que no se hagan 2 audiencias para lo mismo, la de la preliminar y la de la reunión de preparación. Presento la acusación por escrito para que la defensa sepa de qué se tiene que defender. Y una vez que presenté la acusación, que me fijen el juicio, 60 días para atrás, me convoquen a esta reunión y ahí sí no haya tiempos para organizar después. Ya estamos acá, ya vamos a organizar el juicio. ¿Cuántos testigos? Que el juez me obligue a depurar, que el juez me diga, bueno, señor, si usted no abrevia ahora, no puede abreviar más. Que el juez me impulse a que hagamos una convención probatoria y decir, señor, usted no puede traer 10 gendarmes para hablar de un secuestro de un arma. Va a venir uno. Dígame usted cuál es el más calificado para hablar. Entonces, de esa manera se depurarían los juicios y generaríamos un mejor rendimiento a lo que es la proyección y realización de los juicios. ¿Y qué haría falta para que eso funcionara? Y
Esto no es lo que dice la ley, digamos, los plazos, primero habría que reformar tal vez la ley para que nos permita fijar la audiencia preliminar al revés. Y si no, pensar, si la audiencia preliminar no está funcionando, cuál es la necesidad de hacer esta audiencia preliminar. Que si bien, en mi humilde opinión, considero que es muy importante, lo cierto es que hoy no solo no funciona, sino que produce un desgaste de recursos, porque las audiencias preliminares son largas, un promedio de 2 horas, 2 horas de un juez sentado, un fiscal, un defensor, el imputado, el servicio penitenciario trasladando al imputado, la familia que viene a ver esto, el operador de sala, para que no funcione y nos tengamos que volver a reunir, es para pensar. Como decía, es lo para evidente, llorar, querida, no para pensar. por eso decía que lo evidente es que, y a lo que tenemos que apelar y trabajar, es que en esta audiencia que funcione el plazo, que funcione la preparación de las partes. Pero mientras sigamos funcionando así, hay que evitar generar más, digamos, o mejor dicho, hay que evitar el desgaste de recursos más de lo que se está teniendo, fijando tantas audiencias para un solo objetivo, que es organizar este juicio oral. Oye, es increíble la maña que nos damos para destruir el íter del pensamiento del legislador, ¿no? Esa anomia generalizada de la cual hablaba Carlos Santiago Nino, la tenemos hasta en estas cosas. Si dice 60, hay que hacer 600. Esa es la argentinidad haciendo procesos, ¿no? Oye, me encantó tu charla. No me alegró, ¿eh? Estaría desolado en todo caso. Pero lo has explicado muy bien, Laura, ¿no? Lo has explicado muy bien. Yo siempre te noté que tenías un entusiasmo fuera de serie por lo que hacías. He ido siguiéndote en tu experiencia docente, cómo explicas y con cuánta pasión lo que estás haciendo. Te he visto algunas veces en conferencias y me parece que sos proclive a solucionar los problemas. Pero no te escuchan, Laurita. Es como a mí, ¿no? Remamos contra la corriente y en dulce de leche, por lo tanto no vamos a seguir nunca adelante. Bueno, te agradezco mucho la charla. Realmente ilustra y conmueve. Te dejo medio minuto más para que hagas un pensamiento, una expresión de deseo final. Yo, a lo mejor porque no tengo tantos años de experiencia como los tenés vos, pero yo creo que el sistema no funciona como tiene que funcionar, pero va a funcionar mejor. Y creo que ya funciona mucho mejor de lo que funcionaba cuando este sistema era escrito. Hoy hay, no, digamos, no al nivel que lo buscamos, pero hoy hay una contradicción, hay transparencia, hoy se escucha a las víctimas, hoy el acusado escucha lo que el testigo dice de la boca del testigo. El juez no condena más a través de un expediente. Hoy el acusado escuchó lo mismo que el testigo. Y eso funciona, y el juicio oral funciona bien. En lo que tenemos que trabajar, y es en lo que estamos trabajando, no solamente yo, hay mucha gente que también se ha prestado muy predispuesto y ha sido muy abierta y generosa conmigo en cuanto a pensar y ver estos problemas y a darnos entrevistas. Hoy estoy reunida con 2 compañeros más que estudian ingeniería industrial, en donde ellos están viendo todos estos tiempos y analizando y viendo mejoras para el proceso penal. Y bueno, así interesados como yo en estos problemas y en solucionarlos, hay un montón de gente en lo que son los operadores del sistema judicial, y yo creo que va a llegar un próximo conversatorio en el que te vamos a poder contar que esto se solucionó y que hoy la audiencia preliminar está funcionando y que los juicios son más prolijos de lo que eran allá por el 2021. Me encanta tu entusiasmo, ¿eh? Ojalá que sea así. Hija, gracias por todo y hasta pronto. Bueno, muchas gracias por la charla, por el espacio y, como siempre digo, por la confianza y las oportunidades que me has dado siempre.